Realidad de la fe. Los ángeles no son caprichosas imaginaciones de los pueblos primitivos ni extraños y candorosos duendecillos para infundir sentimientos de inocencia en los niños y adolescentes. Los ángeles son una realidad de la fe católica. Entra en el marco de la revelación divina y se relacionan con nuestra historia salvífica. Su adecuado conocimiento se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición unánime del pueblo de Dios y del magisterio de la Iglesia. Catecismo, numeral 328 al 336. Su creación. Dios hizo todas las cosas de la nada. Su palabra omnipotente las llamó a la existencia. De este modo, por voluntad divina, existieron el cielo y la tierra, el mundo espiritual e invisible y el mundo material visible. Al mundo espiritual e invisible pertenece la creación de los seres espirituales, espíritus puros, Daniel, versículo 3 capítulo 58, que la Sagrada Escritura identifica como ángeles. Tal identificación quiere decir mensajeros. No define, pues, su naturaleza sino su específica misión de cumplir con las órdenes de la soberana voluntad de Dios. La existencia de los ángeles resulta clarísima por toda la revelación divina, y también, resulta claro que su número es inmenso, Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, y que cada ángel tiene una personalidad propia, individual, dotados de libertad, inteligencia, voluntad y poder apropiado a su naturaleza, segunda de San Pedro capítulo 2 versículo 11. Como la entera creación también los ángeles pertenecen a Jesucristo, palabra eterna del Padre. Están, pues, bajo su señorío. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Ángeles caídos. Por la revelación sabemos que una parte de los ángeles se opuso a Dios. Desconocemos, sin embargo, en qué consistió tal oposición, ni cuándo, ni cómo ocurrió. Se supone haya sido una prueba, permitida por Dios para que todos ellos, libre y amorosamente, se dispusieron a cumplir con su santa voluntad. En mi opinión personal, pienso que ellos pasaron por la misma prueba que estamos pasando nosotros en estos momentos, aceptar o rechazar la salvación que Jesucristo ofrece. Rechazados por Dios y alejándose de Él, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Los ángeles rebeldes se volvieron sus adversarios. La envidia y la falsedad los dominan totalmente. Sobre su pecado pesa la maldición divina, el infierno eterno. A los ángeles caídos se les llama espíritus malos, o demonios, y su presencia en el mundo es permitida por Dios para probar al hombre. En su prueba, se tentaban entre ellos mismos. Su poder siempre es limitado y siempre está bajo el dominio de Dios. Por el pecado mortal nos hacemos miserables esclavos de su maldad. Ser esclavos de los demonios es la más tremenda esclavitud y si se prolonga después de la muerte, también más duradera porque es eterna. Jesús ha derrotado a los demonios y quebrantado su reino. El católico, con la vida de gracia y oración, puede vencerlos fácilmente ya que ellos siempre temen y huyen a Dios y de quienes lo pues se invoca. La corte celestial. Los ángeles que pertenecían fieles a Dios pasaron a gozar, en forma definitiva, de la visión beatífica de su Creador y participar de su eterna felicidad, Mateo capítulo 18 versículo 10. La Sagrada Escritura los llama ángeles de Dios, Génesis capítulo 28 versículo 12, hijos de Dios, Job capítulo 1 versículo 6, ejército celestial, Josué capítulo 5 versículo 14, santos, Zacarías capítulo 14 versículo 5. 3 de ellos son identificados con nombre específico, Miguel, que significa «¿quién como Dios?», Rafael, que significa Dios cura, y Gabriel, que significa héroe de Dios. La expresión bíblica ángel de Yahvé, frecuente en los libros del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 16 versículo 17-22-11, Éxodo capítulo 3 versículo 2, Jueces capítulo 2 versículo 1, casi siempre indica la presencia de Dios mismo evitando así cualquier incorrecta interpretación acerca de su infinita trascendencia. Los escritores inspirados de los libros bíblicos presentan a los ángeles como una espléndida corte celestial alrededor de Dios. Tan sugestiva y significativa imagen la sacaron de las épocas en las que vivieron y en las que las suntuosas cortes imperiales con su multitud de vasallos que reverenciaban y atendían al rey, causaban admiración. Cabe recordar, también, que al hablar de ángeles, dichos escritores se sirvieron con frecuencia de expresiones utilizadas por los pueblos cercanos.
Es obvio que al emplear tales expresiones, las despojan de cualquier elemento pagano. Siguiendo la imagen bíblica, la tradición jerarquizó a la corte celestial con órdenes, tríadas y coros. La división más significativa del mundo angelical se refiere a 9 coros, integrados por ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, virtudes, principados, potestades, querubines y serafines. Los serafines, palabra que significa ardientes, constituyen el coro más encumbrado y cercano a Dios. Misión de los ángeles. Los ángeles son parte del universo, de su grandiosa armonía y de su espléndida unidad. Criaturas de Dios, inteligentes y libres, ellos cumplen con el fin por el cual Dios los llamó a la existencia, lo adoran como lo aman y lo sirven cumpliendo, conforme al designio divino, su misión en el mundo visible y para con el hombre. Al realizar su misión en nuestra historia salvífica, los ángeles se manifiestan bajo forma humana y como unas veces con vestidura blanca y transparentando una sobrenatural luminosidad. Mateo capítulo 17 versículo 2 al 11. Mensajeros de los misterios divinos, su presencia siempre causa asombro y admiración. Desconocemos, en concreto, las misiones angelicales relacionadas con las realidades del mundo visible y material. Pero las Escrituras nos hablan de las misiones angélicas para con el hombre, misiones benéficas para quienes creen en Dios y cumplen sus mandamientos, misiones benéficas para quienes creen en Jesucristo y pertenecen a su reino. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están presentes y activos estos mensajeros enviados de Dios. Acompañan, así como en toda su trayectoria, el proyecto divino de nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, las misiones de los ángeles sintonizan con la antigua alianza. Genéricas en un principio, se vuelven gradualmente más definidas, siguiendo la creciente claridad de la revelación. Destaquemos algunas: asisten a la creación del mundo, Job capítulo 38 versículo 7, y custodian la entrada al paraíso terrenal, Génesis capítulo 3 versículo 4. Velando el camino del pueblo elegido, desde sus inicios, Éxodo capítulo 23 versículo 20, ejecutan los castigos divinos sobre sus enemigos, Éxodo capítulo 12 versículo 23. El arcángel Miguel es destinado al exclusivo cuidado del pueblo de Dios, Daniel capítulo 10 versículo 21. Procuran la observancia de la ley de Dios reprendiendo a sus transgresores, Jueces capítulo 2 versículo 15. Cuidan el arca de la alianza, Primera de Reyes capítulo 6 versículo 23 al 29. Salvan a los justos, como a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19 versículo 1 al 29, y al profeta Daniel de la fosa de los leones, Daniel capítulo 6 versículo 23. Defienden a los inocentes, como en el caso de Isaac, Génesis capítulo 22 versículo 10 al 13, y de Agar, Génesis capítulo 14 versículo 19, acompañan a las personas de forma invisible, Salmo capítulo 11 versículo 11, unas veces, y otros visiblemente, como lo hizo el arcángel Gabriel con el hijo de Tobías, Tobías capítulo 5 versículo 4. Interpretan visiones proféticas, Ezequiel capítulo 40 versículo 3. Presentan a Dios acciones y súplicas de pueblos y personas, Tobías capítulo 12 versículo 12, y llevan ante las almas de los difuntos, Job capítulo 33 versículo 22. En el Nuevo Testamento, las misiones de los ángeles se relacionan con la nueva alianza, con la vida y la misión de Jesucristo y obviamente la vida y misión de la Iglesia. Destaquemos algunas. El arcángel Gabriel anuncia a Zacarías el nacimiento del precursor, Lucas capítulo 1 versículo 13 al 17, y la Virgen María el misterio, que se realizará en ella, de la encarnación del Hijo del Altísimo, Lucas capítulo 1 versículo 30 al 33. Un ángel se aparece en sueños a José y le manifiesta que no tenga reparo en recibir a María como esposa suya, ya que el hijo que ella espera, viene del Espíritu Santo, Mateo capítulo 1 versículo 20 al 21. Un ángel anuncia a los pastores el nacimiento del Redentor de Belén mientras que una multitud de ellos glorifican a Dios en los alrededores de la gruta donde se encuentra el recién nacido, Lucas capítulo 2 versículo 8 al 12. Jesús tiene trato familiar con los ángeles, Lucas capítulo 22 versículo 13, y siempre los tiene a sus órdenes, Juan capítulo 1 versículo 51. Sirven a Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11, lo confortan en su agonía, Lucas capítulo 22 versículo 43, anuncian su resurrección,
Marcos capítulo 18 versículo 1 al 8, y al final de los tiempos lo acompañarán en su regreso glorioso, Mateo capítulo 35 versículo 21. De una afirmación de Jesús, Mateo capítulo 8 versículo 10, resulta claramente que desde la más tierna infancia toda persona tiene un ángel que Dios le envió para protegerla y guiarla por el camino de la salvación. Por tradición, a este ángel particular se le conoce como custodio o de la guarda. Explica a los discípulos el sentido de la ascensión de Jesús al cielo, Hechos capítulo 1 versículo 10 al 11, liberan de la cárcel a los apóstoles y animan a seguir predicando, Hechos capítulo 5 versículos 19 al 20. Mueven a un piadoso pagano, Cornelio, a invitar a su casa al apóstol Pedro como para escucharle y recibir el bautismo, Hechos capítulo 10 versículo 3 al 4. Liberan a Pedro de los guardias de Herodes, Hechos capítulo 16 versículo 12, y en un pavoroso naufragio, aseguran a Pablo la salvación de su vida y la de todos sus compañeros, Hechos capítulo 27 versículo 23 al 25. Asisten a los que han de heredar la salvación, Hebreos capítulo 1 versículo 14. En los supremos acontecimientos de la historia del mundo y de la humanidad, desatarán los tremendos castigos de Dios para frenar el mal en el mundo, Apocalipsis capítulo 8 versículo 6, y lucharán contra las fuerzas satánicas ayudando a los fieles a perseverar hasta el final, Apocalipsis capítulo 12 versículo 79. Con la Iglesia triunfante, participan en la inefable liturgia celestial en honor del Cordero sin mancha, Jesucristo Redentor y Señor de toda la creación, Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 al 14. Devoción a los ángeles. Los ángeles son amigos de Dios. Pertenecen a su bienaventurada familia. Al amarnos Dios, también ellos nos aman. Y ayudarnos, es para ellos como cumplir con la generosa y providencial voluntad divina. Desde sus orígenes, la Iglesia ha dado amplia cabida a los ángeles en las celebraciones litúrgicas. Con ellos, glorifican a Dios. Lo hace, principalmente, en la celebración eucarística. De hecho, en el prefacio de cada misa, nos recuerda. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Tan antigua como el cristianismo es también la devoción de los fieles hacia los ángeles, en especial hacia San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles custodios. Cabe recordar que la devoción cristiana hacia los ángeles alcanza sus momentos álgidos, cuando se sufren grandes necesidades, ya sean espirituales o materiales. Nuestra devoción hacia los espléndidos y poderosos mensajeros de Dios consiste en venerarlos convenientemente, en agradecerles su protección y ayuda y pedirles que sigan iluminándonos, guardándonos, dirigiéndonos y defendiéndonos. Este es el fin de esta novena. Terminada la presentación de los santos ángeles, daremos comienzo a la novena en el próximo encuentro. Muchas gracias por trabajar en vuestra salvación, que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo con la Santísima Virgen María.